¿Alguna vez te has detenido a pensar qué fue lo que realmente ocurrió con Jesús en los 3 días entre su muerte y la resurrección? Tal vez imagines que Él simplemente descansó en la tumba, esperando el momento de regresar a la vida gloriosa el domingo por la mañana. Pero, ¿y si te dijera que esos días fueron los más intensos y espiritualmente profundos de toda la historia de la humanidad? ¿Y si, en ese tiempo que llamamos silencio, Jesús descendió a las regiones más oscuras de la existencia? No solo murió, sino que enfrentó, cara a cara, el infierno. No como un derrotado, sino como un conquistador. En este video, vas a descubrir la verdad detrás de uno de los momentos más ignorados, pero también más poderosos, de la misión de Jesucristo. Vas a entender con detalles por qué Él descendió al infierno y qué significa eso en realidad. Vamos a explorar los significados ocultos, las implicaciones espirituales, los registros bíblicos y lo que los santos y doctores de la Iglesia nos enseñan sobre este misterio. Y más. Vas a darte cuenta de que ese descenso no fue solo para liberar a los antiguos cautivos, sino también para alcanzar las regiones más oscuras de tu propia vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar puede transformar tu fe para siempre. Era viernes. La sangre aún goteaba de la cruz. El cielo se había oscurecido y el mundo parecía haber contenido la respiración. Las voces gritaban: «Consumado es». Y los discípulos, confundidos, desorientados, se dispersaban entre sombras y miedo, intentando encontrar sentido en lo absurdo. La cruz seguía ahí, imponente y vacía, como un monumento de dolor. El cuerpo del Maestro, envuelto apresuradamente en lino, fue colocado en una tumba fría, excavada en la roca, sellada por la urgencia del sábado que se acercaba. Pero en esa pausa, en ese silencio denso, nadie, absolutamente nadie, imaginaba que el silencio no era el final, sino el respiro profundo antes de la explosión de la eternidad. Porque mientras la tierra se sumía en el luto, el cielo contenía el aliento, y el infierno temblaba. Jesús no estaba inerte. Su cuerpo descansaba, pero su espíritu avanzaba. Descendía, paso a paso, como un general cruzando territorios olvidados, hasta llegar a las regiones más profundas, aquellas que la humanidad prefiere no nombrar: el Sheol, el Hades, el dominio del silencio, la casa de los olvidados. Pero Él no llegó como vencido, descendió como quien posee las llaves, no con cadenas en las muñecas, sino con autoridad en las manos. Las puertas del abismo, que jamás se habían inclinado ante ningún hombre, se abrieron ante Él, y allí, entre sombras antiguas, miradas levantadas, historias interrumpidas, Él comenzó a llamar, nombre por nombre, alma por alma. Allí estaban los gigantes de la fe, los que esperaron durante generaciones. Noé, que soportó el diluvio y la soledad. José, vendido por sus hermanos. Ruth, que lo dejó todo por fidelidad. Esther, que arriesgó su vida por un pueblo. Los profetas que murieron por hablar la verdad. Hombres y mujeres que caminaron en promesa, pero que murieron sin verla cumplida. Ellos no sabían el día, no conocían el rostro. Pero ahora, frente a ellos, estaba aquel por quien toda espera cobraba sentido. El Mesías no llegó como juez, sino como redentor. Y uno a uno, sus ojos se encontraron con los de Él. La luz que cargaron durante siglos, en forma de fe, se encendió como fuego en sus almas. Y en ese instante, el Sheol dejó de ser prisión. Se convirtió en santuario, se convirtió en altar de liberación. Y mientras tanto, en la tierra, nadie lo notaba. El mundo seguía contando monedas, sellando sepulcros, ignorando que el centro mismo de la historia estaba en movimiento. Pero en las regiones invisibles, en las capas más profundas de la existencia, un rey caminaba en victoria. Porque la cruz fue solo el portal, la tumba, apenas una pausa, y la muerte, finalmente, descubrió que había sido engañada. Ella pensó que había ganado, pero Jesús descendió para transformar la prisión en camino, el silencio en canto, el dolor en rescate.
y la historia aún no había terminado. El tercer día se acercaba, y fue exactamente eso lo que él hizo. Jesús entró en ese lugar oscuro portando la luz de la victoria. No descendió como un alma perdida, sino como un rey con propósito. Cruzó las puertas del inframundo con las llaves del destino en las manos, y cada paso suyo resonaba como el eco de una promesa cumplida. No solo enfrentó la muerte, la enfrentó con la autoridad de quien ya la había vencido, sino que se sumergió en las profundidades del sufrimiento humano. En ese abismo donde tantas almas esperaban sin voz ni consuelo, él se hizo presente. Imagina una prisión donde no existe el tiempo, donde la esperanza ha sido enterrada hace siglos, y de repente, una figura atraviesa los muros, no como uno más, sino como el libertador. Eso fue lo que ocurrió. Jesús no llegó a mirar, llegó a romper. Con las llaves del reino en sus manos, quebró los candados oxidados por el olvido, empujó las puertas cerradas por el miedo, y declaró con firmeza: todo se ha cumplido. La salvación ha llegado. Para muchos el infierno es sinónimo de castigo. Es el símbolo del juicio, del abandono, del fin. Pero para Jesús en ese instante eterno fue campo de batalla y de victoria. No descendió para sufrir de nuevo, sino para reclamar lo que por derecho era suyo. Porque cada alma allí retenida, cada espíritu atrapado en la oscuridad, era una joya que el pecado había robado, y Jesús vino a exigirlas de vuelta. Una por una, su presencia en ese lugar fue un acto de reconquista divina. Como un general que entra en la fortaleza enemiga no para negociar, sino para declarar que la guerra terminó y que los prisioneros están libres. Las tinieblas no tenían defensa contra esa luz. Cada sombra retrocedía, cada lamento se transformaba en suspiro de libertad, y lo más impactante no fue solo la acción, sino el silencio que la rodeó. En la tierra, todo parecía igual. El sábado seguía. El sepulcro permanecía cerrado, pero en las regiones invisibles, las puertas del abismo eran arrancadas de sus bisagras. Jesús no estaba inerte. Estaba activo, en movimiento, cumpliendo lo que había prometido. No hubo alma ignorada. No hubo clamor que quedara sin respuesta. El infierno, que siempre fue símbolo de separación, se convirtió en escenario del reencuentro. Los que esperaban sin nombre ahora eran llamados por él. Y al escuchar su voz, los huesos secos revivían, las cadenas caían, y la promesa se cumplía. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En ese descenso, no hubo caos, sino orden. No hubo derrota, sino cumplimiento. Jesús no bajó por accidente, bajó por amor, y en cada rincón oscuro, su luz revelaba verdades que el mundo había esquecido. Allí, en lo profundo, se restauraban pactos antiguos, se despertaban profecías, se cumplían siglos de espera silenciosa. Cada alma liberada era un eco del cielo que resonaba en el abismo, porque incluso en lo más profundo de la muerte, Dios seguía siendo Dios, y Jesús su Hijo, era y sigue siendo el Señor de vivos y de muertos, porque para Él no hay lugar inaccesible, no hay sombra que resista la luz que Él porta. Y cuando Él declara libertad, ni las puertas del infierno pueden oponerse. Ahora imagina eso aplicándose a tu propia vida, no como una metáfora lejana, sino como una verdad profunda que se entrelaza con tu historia. Esa oscuridad que te envuelve a veces, ese dolor que nadie comprende, esa sensación de vacío que se instala en las madrugadas más solas, ya ha sido atravesada por Él. Jesús descendió hasta lo más profundo no solo para cumplir una profecía, sino para asegurarse de que jamás hubiera un lugar donde tú estuvieras completamente solo. Si hay un rincón de tu alma donde sientes que nadie puede entrar, Él ya lo pisó. Si hay una herida que crees incurable, Él ya la llevó sobre su cuerpo. Si hay un momento en que todo parece perdido, recuerda, Él ya pasó por ahí. No para quedarse, sino para iluminar el camino de vuelta, para dejar una llama encendida, donde tú creías que solo había cenizas. Esto no es teoría, no es teología seca, es vida, es amor en movimiento. Muchos pasan por alto este momento porque no tiene espectáculo, no tiene testigos,
no tiene luces ni celebraciones. El Sábado Santo es un espacio silencioso, oculto, donde parece que nada está ocurriendo. Pero es precisamente ahí, en el silencio más absoluto, donde ocurre el mayor estruendo de la historia espiritual. Cuando nadie lo ve, cuando nadie lo narra, cuando el mundo cree que todo terminó, la luz empieza a vencer. Porque el poder de Dios no necesita ser anunciado para operar. No necesita cámaras, no necesita likes, solo necesita un corazón dispuesto a ser alcanzado. Y eso es lo más poderoso. Saber que mientras tú llorabas solo, mientras tus oraciones no tenían palabras, mientras tu fe tambaleaba, Él ya estaba ahí, en lo invisible, en lo secreto. Él peleaba por ti, porque el silencio no es sinónimo de ausencia. Es espacio sagrado donde lo eterno trabaja sin interrupciones. La resurrección empieza en lo oculto. La victoria nace en las profundidades. Y es allí, en lo más íntimo del alma humana, donde Cristo se hace más real. No en los altares brillantes, sino en las lágrimas que nadie ve. No en los templos llenos, sino en los cuartos oscuros donde alguien, sin fuerzas, apenas susurra: «Ayúdame». Por eso, cada vez que sientas que llegaste al fondo, recuerda, ese fondo ya fue visitado, fue habitado por el amor. Jesús no solo conoce tus sombras, las ha recorrido. Y cada vez que pienses que la noche es demasiado larga, demasiado densa, demasiado solitaria, mira hacia adentro. Hay una chispa que sigue ardiendo. Él la encendió. Y aunque todo parezca inmóvil, aunque el sepulcro esté sellado, aunque el sábado parezca eterno, el tercer día siempre llega, porque en el reino del amor ninguna oscuridad es eterna, y ninguna alma queda sin rescate. La Iglesia siempre lo afirmó en el credo: descendió a los infiernos. Pero ¿cuántos se detienen de verdad a reflexionar lo que eso significa? No es una frase simbólica, ni una imagen poética, es una declaración de guerra al abismo. Los santos lo entendieron profundamente. San Juan Crisóstomo, uno de los grandes padres de la Iglesia, dijo con una claridad estremecedora: «Hoy el infierno gime, porque fue destruido. El infierno recibió un cuerpo y encontró un Dios». Solo esa frase ya es capaz de cambiar la forma como vemos la historia de la salvación. No fue solo una victoria en lo alto del Gólgota, fue una conquista en lo más profundo del mundo espiritual. Jesús no solo sufrió, no solo murió, Él atravesó los umbrales del sufrimiento humano y siguió descendiendo. Bajó hasta el lugar donde no hay canto, donde no hay nombre, donde solo reina el silencio y la espera. Allí donde se acumulan los ecos de la humanidad doliente, donde los que murieron antes de ver la luz de la redención aguardaban. Fue allí donde Él entró, y su presencia lo transformó todo, porque donde Él pisa nada permanece igual. Los muros del infierno no resistieron la entrada del Santo. Las cadenas se hicieron polvo, las sombras se iluminaron, lo imposible se inclinó ante aquel que es la vida misma. Y ese es el misterio más profundo del amor divino. No se conforma con ver el dolor desde lejos. Jesús no envió ángeles, no ordenó desde el trono. Él mismo bajó, como un rey que no teme ensuciarse por su pueblo, como un pastor que no duda en adentrarse en la noche por una sola oveja perdida. ¿Qué tipo de amor es este, que prefiere el abismo antes que verte perdido? ¿Qué clase de Dios decide experimentar el abandono, la oscuridad y el silencio solo para que tú nunca tengas que enfrentarlo solo? Es un amor que no se mide, que no se explica, que simplemente se entrega hasta el extremo. El infierno no pudo retenerlo, porque donde entra el Hijo de Dios, la prisión se convierte en templo, el lamento se transforma en canto, el final se vuelve principio, la derrota aparente se convierte en semilla de resurrección. Jesús no se detuvo ante el dolor. Él descendió a la raíz de todo sufrimiento humano, no por deber, no por necesidad, sino por elección. Una elección feita desde el amor más puro, un amor que no teme la sombra, ni la muerte, ni el pecado. Un amor que redime porque abraza, que salva porque se entrega, que transforma porque desciende hasta lo más profundo, y desde allí levanta al que estaba caído. Y por eso,
Precisamente por eso cuando tú dices que estás atravesando un infierno en tu vida, tienes que saber algo que muda todo. Él ya estuvo ahí. No solo lo vio desde lejos, no solo lo entendió desde lo alto, Él pasó por ese mismo lugar, pisó esas mismas sombras. Y cuando pasó no lo hizo en silencio. Dejó huellas, huellas de victoria, huellas de consuelo, huellas que brillan incluso en la oscuridad más densa. No existe rincón del alma, no hay túnel tan profundo, no hay abismo tan oculto donde Jesús no pueda alcanzarte. Ninguno. Porque donde tú apenas sobrevives, Él ya venció. Sus huellas están marcadas no en piedra, sino en espíritu. Son como un mapa silencioso que grita dentro del corazón roto. Sigue. No estás solo. Cada lágrima tuya ya fue sentida por Él. Cada noche sin dormir. Cada oración sin palabras. Cada momento de desesperanza. Todo eso Él lo conoce. Y no lo mira con juicio. Lo mira con compasión, porque ya lo atravesó, lo transformó desde dentro, y lo dejó lleno de señales de que hay un camino de regreso, de que incluso el infierno personal más profundo puede ser el punto de partida para una resurrección que aún no imaginaste. Si la cruz fue el grito supremo de amor que mostró cuánto Él está dispuesto a sufrir por ti, entonces el descenso a los infiernos es la prueba definitiva de que Él nunca te abandona. Nunca. Ni cuando estás al borde del colapso, ni cuando no ves más sentido, ni cuando el mundo te dio la espalda, ni cuando tú mismo ya no crees en ti. Ahí es donde Él se manifiesta como el Dios que baja, que busca, que encuentra. No con reproche, sino con ternura. No con exigencias, sino con redención. ¿Qué tipo de Dios hace eso? ¿Qué ser divino decide despojarse de su gloria, solo para caminar contigo entre los escombros? No es un Dios distante, no es un juez indiferente. Es un padre que no soporta verte caído, un amigo que baja hasta el fondo para tomarte de la mano, un redentor que prefiere atravesar la muerte antes que permitir que tú te pierdas. No hay palabras que alcancen para definir ese amor, solo puedes sentirlo, cuando te das cuenta de que en medio del infierno, alguien ya había pasado por allí, y dejó la puerta abierta, para ti. Llegaste hasta aquí. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, porque hay más personas que necesitan saber esto, que necesitan sentir que no están solas. Deja aquí en los comentarios, Jesús venció hasta el infierno por mí. Y suscríbete al canal, porque juntos vamos a difundir esta luz, una luz que atraviesa cualquier oscuridad, incluso esa que nadie ve, incluso esa que parece imposible. Él fue, Él venció, y por eso, tú también puedes vencer.